Pues bienvenidos a una emisión más de estos especiales de Mujer 2020. El día de hoy tenemos el placer, Mayra Pineda, que está por acá desde Guadalajara, y una servidora, Sí. Ale Abdo, de compartir este espacio de coparticipación para este grupo de Trueques y Ayuda por Coronavirus Monterrey, un grupo muy numeroso de personas, pues la verdad, con mucha calidad humana que pues realmente participan en este grupo de forma entusiasta y que bueno, pues ahora sí logran este beneficio de trueques y de ayuda. Pues hoy vamos a platicar con Ceci Ramírez, psicóloga, también colaboradora de este espacio. Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Un placer Qué estar con gusto. ustedes. Qué gusto que estés por acá con nosotros y un placer compartir contigo este tema que está, la verdad, es uno de los temas que yo creo que más hemos tenido respuesta dentro de Mujer 2020 y que cuando lo compartí contigo me dijiste, creo que va a ser de mucha ayuda Claro. para nuestros seguidores de manera muy específica. En Mujer 2020 ha habido varios especiales dentro del duelo y bueno, pues también está Mayra Pineda conmigo. Mayra Pineda, bienvenida desde Guadalajara. Hola Ale, hola Ceci. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y ahora sí que un tema muy que ahorita pues podemos crear valor, ¿no? Con todo lo que podamos hablar acerca de eso para ahora sí que ir transitando por estos días. Claro, claro, es algo que en definitiva pues nos lleva a tener esta información a mano, ¿no? Como sabemos, bueno, pues el duelo como tal, y para empezar a situarnos en un contexto, es este proceso emocional, ya sea por la pérdida de un ser querido, que se da, que vive cualquier persona por la pérdida de un ser querido, pero que también se da por la pérdida de algo. Esto puede ser desde un trabajo, puede ser desde, ahora sí, una mascota, que la verdad de manera reciente me ha tocado ver un par de estas situaciones, de ver también, y es algo que vamos a platicar con Ceci a detalle, pues quieras o no, esta pandemia vino a todos a refrescarnos un poco, a sacarnos de lo habitual, a la pérdida de la rutina, de lo que era nuestro día, de las estructuras para los niños. Ha sido muy difícil de llevar este tema de repente ya no fueron a la escuelita, de repente qué pasó con sus amigos, de repente qué pasó con esas actividades extra académicas que hacían, el club de fútbol, las clases de natación, qué pasó con todo eso. Esos también se viven como procesos de duelo, aunque a lo mejor las personas minimicen y digan, pero es que ¿por qué me siento así o por qué extraño esto? Pues es que definitivamente estás enfrentando una pérdida de lo que tú conocías como vida, de lo que tú conocías como tu rutina y ahora pues de repente la vida cambió y a todos pues nos enfrentó a una situación, a un contexto diferente. En este orden de ideas, pues me gustaría empezar con Ceci, que nos compartieras y de manera, yo creo, muy participativa, tratar de integrar lo que de alguna manera cada una de nosotros, desde su diferente experiencia de vida, aporta o ve el duelo. Ceci, me es muy valioso tus comentarios al respecto, sobre todo para que quede claro cómo podemos identificarnos que estamos viviendo esta etapa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ale. Sí, como bien mencionabas, esta cuestión del duelo es precisamente este proceso de adaptación que se tiene ante pérdidas muy generales. Realmente, socialmente lo atribuimos mucho hacia las pérdidas de personas, pero sin embargo nos damos cuenta que la misma pérdida de un empleo, de una mascota, de objetos, incluso ahorita pues de nuestra antigua realidad, nos genera esta sensación de duelo. Hace días, bueno, hace no muchos días, ustedes sabrán todo lo que ocurrió en el otro extremo del mundo, Sí. esta explosión y demás. Y me ponía a pensar en estas situaciones y cómo cada vez que ocurre un evento así de catastrófico, me da una sensación, pero como un duelo así muy personal y decía yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me da como esta sensación si no es algo que lo tenga aquí, que me esté ocurriendo? Pues es porque sí se pierde algo, se pierde la seguridad.
se pierde como este estado de calma al ver a la gente sufriendo tanto. Las pérdidas son así, esta sensación de duelo, esta sensación de que hay algo que falta, es precisamente un duelo. Creo que es importante que le demos como esta noción más global, en donde incluso la pérdida de esta realidad, de esta seguridad que teníamos anteriormente, nos genera este mismo sentimiento de qué va a pasar ahora, ¿no? De cómo se llena esta nueva realidad, cómo esta nueva realidad me va a hacer sentir nuevamente segura, cómo lo voy a manejar. Y este mismo proceso que como adultos, pues tal vez yo lo puedo compartir y puedo procesarlo y puedo comprender un poco qué ocurre conmigo, lo mismo ocurre con los pequeños, que es todavía un proceso más difícil o en unos no tan complejo, pero solamente se vive la emoción. Este mismo proceso de duelo y de adaptación en los niños se vive de una manera bien diferente dependiendo de la edad que ellos están pasando. Esto es bien importante recalcarlo porque de pronto como papás tenemos a los pequeñitos recién nacidos o de un año, año y medio y no sabemos cómo manejarlo. Es importante saber que aunque el niño no va a comprender si tú le hablas y le dices que perdió a un ser querido, no lo va a comprender, pero sí va a sentir tu dolor, sí va a notar si hay cambios dentro de su rutina, sí se va a dar cuenta que tú estás triste y eso repercute en el pequeño. Con niños un poquito de edad más avanzada, como en preescolar, por ejemplo, los niños todavía no tienen ¿cómo llamarlo? Como este concepto de muerte establecido, porque incluso no tienen como una idea de que las cosas no son reversibles, de que hay algo que se va y puede ya no volver. Aún no tienen este concepto establecido. Por eso con ellos tenemos que ser muy concretos cuando les explicamos sobre alguna pérdida o alguna muerte. Creo que esto es bien importante como papás tener noción, porque de pronto llegan también a terapia y por no quererle decir a lo mejor que la mascotita ya no está, que se murió, no se lo dicen tal cual y el niño lo está esperando esta mascota. Y luego los niños les da como un miedo incluso las separaciones, pero no es que el niño le tenga miedo a separarse, sino a que le quitaron al compañero de vida y entonces el niño piensa que de pronto los viajes pueden ser muy largos y no fue un viaje, no fue así. Entonces creo que sí es importante que ubiquemos que esta adaptación a la pérdida lleva un proceso y el proceso va a depender mucho tanto de la edad de los niños, por ejemplo, y ahorita pues Mayra nos va a explicar mucho más a fondo en sí cuál es el proceso dentro de los adultos. Gracias, Ceci. Pues sí, es algo muy real lo que dices de manera reciente, hace unos días, esta situación que prevaleció del otro lado del mundo, ¿no? En Beirut y ha sido detonante de contagiar a las redes sociales de estos videos impactantes. Yo quiero compartirles que de manera personal, bueno, soy allegada a esta cultura por parte de mi padre y al ver estos videos, créanme que fue un sentimiento de tristeza infinito, o sea, son lugares, es la cultura, es un todo, es ver cómo todo esto se derrumba en unos segundos y lo que más me ha impactado como creadora de contenido es el acceso que existe a esta información que yo entiendo que debe de conocerse, pero el hecho de estar tan receptivos hoy en día y de estar tan conectados a redes sociales nos expone y nos vuelve vulnerables. Es por eso lo que mencionabas del contexto que decías, es importante saber que está del otro lado del mundo y se resiente. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos que conectamos, que empatizamos con ese sentimiento, que al ver estos videos impactantes sobre la detonación, sobre el impacto que causó, hay ciertos videos que realmente son escalofriantes, que en el momento en que los abres así duren 15 segundos, Ceci, Mayra, te cambian, o sea, te cambian el mood, empiezas a sentirte triste, empiezas a sentirte angustiado y quieras o no, empiezas a vivir ciertos procesos que a lo mejor tal vez de manera directa o no pueden convertirse en algo que para ti puede revelar algo. Aquí es importante situarnos en el contexto de que el duelo, como bien lo mencionabas,
se enfrenta diferente para los seres humanos, para los niños, para los adultos mayores, en este caso los jóvenes, pero que está, y es un proceso del cual vamos a platicar con Mayra, ya prácticamente tan estudiado y tan conocido, que eso es muy bueno, que está establecido en que se vive por etapas. Mayra Pineda creó un libro maravilloso que ya nos compartirá más adelante, está ahorita en Amazon disponible y la verdad es un recurso muy valioso. Yo ya lo leí y se lo recomiendo muchísimo para documentarnos y saber cómo manejar de manera directa los duelos. Es algo, a veces no lo dimensionamos, que cada una de estas pérdidas tiene etapas. Tiene una etapa 1, 2, 3, 4, 5, como quieras enumerarla, pero que cada etapa tiene su deber ser. Y lo más importante, si no la saltamos, no cerramos ese círculo, no sanamos del todo y vamos por la vida creando relaciones rotas, relaciones tóxicas, relaciones disfuncionales que nos afectan en otros sentidos. Entonces es por eso la importancia de este tipo de temas en este tipo de espacios. Y me gustaría muchísimo, Mayra, que aparte que nos compartieras lo que para ti es el duelo y cómo lo has vivido de manera personal, nos explicaras, como menciona Ceci, profundamente estas etapas de manera general y luego ya profundizamos en cada una. Adelante, por favor. Sí, mira, como decía Ceci, el duelo es un proceso, y yo les digo, es como esta contingencia sanitaria, es algo que no puedes saltarte. En el momento que entra la pérdida, en ese momento inicia el proceso del duelo. El duelo, como decíamos, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida del trabajo, a la pérdida de la salud, también al cambio de residencia, ¿sí? Irte a vivir a otro lado, también a la pérdida emocional, un divorcio, la pérdida de alguna amistad que ya no va a estar más en tu vida, ¿sí? Todo en ese momento son duelos y todos los vivimos en mayor o menor intensidad, ¿sí? Dependiendo también lo que impacte en tu vida personal, la pérdida o la persona o la situación o la época o lo que se está yendo de tu vida, ¿sí? Ahorita para lo que decía Ceci, ¿no? Que los niños viven el duelo de diferente forma que nosotros. Yo aquí lo único que quisiera como complementar es que ahorita, por ejemplo, en esta contingencia, quizá al principio en todos entramos en un proceso de duelo, cada quien en diferente magnitud y intensidad, pero los niños, por ejemplo, viven por bloques, ¿no? Entonces a lo mejor al principio fue alguna situación, luego a lo mejor se manifiestan de otra forma con berrinches y luego a lo mejor dejan de comer o repiten la misma comida. Si son adolescentes empiezan a estar irritados, de repente están más tristes, o sea, son muchos altibajos en el proceso del duelo y los niños, los adolescentes lo viven de una manera así como decía Ceci, ¿no? Como por bloques, como por momentos, ¿sí? Ellos no lo viven como los adultos que lo vivimos de una manera como más constante, las etapas del duelo. ¿Cómo son las etapas del duelo de los adultos? Miren, de hecho tengo aquí este libro de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, ella, que yo lo dejo para que lo vea la gente, ella investigó muchísimo y ella estableció 5 etapas, pues se viven en el duelo, ¿sí? Ella estudió muchísimo a los moribundos, estudió mucho los casos de gente que por algunos segundos moría y luego regresaba. Total que ella hizo mucha documentación y ella estableció estas 5 etapas. Las etapas pues pueden estar como muy marcadas o no tanto, ¿no? Van pasando poco a poco. Un duelo sano se cree que el tiempo establecido es a 1 año, no más de año y medio, ¿sí? No más de 18 meses, que esté un duelo sano, que lo viva sanamente, la emocionalidad y todo lo que se presenta con el duelo. La primera etapa se llama de impacto o de negación. Y en esta etapa se vive incredulidad, ajá, confusión, ¿sí? Angustia, agitación, la sensación de que te falte el aire, que te ahogas, ¿no? Cuando tienes el impacto de la noticia o que tomaste conciencia de la pérdida, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, a lo mejor nosotros cuando llegamos lo de la contingencia sanitaria, quizá las primeras semanas no hicimos conciencia de lo que iba a pasar. Entonces, cuando tuvimos la conciencia, entró el impacto en nosotros
sientes un hueco, un vacío, lo que decía ahorita Ceci. Así como puedes manifestarse que, bueno, la pérdida de un ser querido, que es algo más tangible, pues como el llanto, respiración agitada, y realmente puedes sentir palpitaciones y marearte, estás en shock completamente. Tú estás no, ni siquiera alcanzas a procesar la magnitud de lo que está pasando. En la etapa número 2, que también llamada como desorganización o conciencia de la pérdida. Ahí qué pasa, ahí ya te diste cuenta de la pérdida, esta puede ser, se calcula que es cuando pasó la pérdida como a un mes, no más de 3 meses, es lo que se calcula que puedas entrar en esta fase. Y es cuando estás en una nueva situación, porque ya estás dentro viviendo el duelo, pero también vives estrés por la separación de la persona que perdiste, el trabajo perdiste o porque ya perdiste la salud o lo que hayas perdido. Tienes mucha impotencia y mucha frustración a lo que empiezas a vivir. Eh, es cuando se manifiestan problemas de dormir, alteraciones de la alimentación, miedo a morir o comportamientos como a veces obsesivos. Y aquí entra mucho el que, y si hubiera hecho, ¿no? Y si hubiera hecho esto, a lo mejor mi familiar no se hubiera muerto. O si hubiera hecho lo otro, no hubiera perdido mi casa o no hubiera perdido mi trabajo. Empiezas a hacerte constantemente muchas preguntas, ¿sí? La tercera fase es la de llamada de la conservación o retraimiento, y allí es cuando estás con mucha emocionalidad, te sientes fatigado, ya cansado, puede ser que te aísles, los sucesos que pasaron los repasas una y otra vez. ¿Cómo fue a pasar esto? ¿Por qué estamos en esta? Es cuando todos empezamos, ¿por qué estamos en esta contingencia? O sea, ¿qué vino a pasar? Y empiezas a ver noticias o teorías de por qué ya empezó, ¿no? O sea, es cuando te estás como repasando los hechos, y toda la gente que, por ejemplo, en la muerte de un ser querido o cuando perdiste el trabajo y todo, al principio la gente te acoge, te acompaña, ¿no? Pero como aquí ya pasaron varios meses de la pérdida, se cree que como después, como a los 6 meses entras en esta etapa si estás viviendo tu duelo sano. Pues la gente vuelve a su vida, ¿no? Tus familiares, tus amigos, entonces empiezas así como a sentirte esa parte de desesperación, De que de todos ya repente volvieron a su vida o a su normalidad, como a su pues norma, ahorita y la tú pandemia, ¿no? estás con tu pena, o sea, tú estás que, con tu pena. que lo estamos viviendo, ¿no? En esta etapa, estamos en esta etapa 3, yo creo todos, porque empezamos la pandemia pues con mucho miedo, con muchas cosas, y ahorita vemos que hay personas que, bueno, que ya están como haciendo una vida normal, a veces sin las medidas de precaución, sin el uso de cubrebocas y todo eso, y de repente dice, ¿seré yo el único loco que está en mi casa siguiendo todas estas precauciones? Y no, o sea, es la verdad, como bien lo dices, Mayra, es un proceso de cuestionarte si estás haciendo bien, si no estás Sí, haciendo bien, porque en definitiva es algo que nos ha cambiado, que nos ha llevado a, pues, a hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida. Entonces, prácticamente ahorita estamos como en esa tercera fase, ¿no? sí, y también surge mucho el sentimiento de tristeza, ¿no? De tristeza, como que te apagas. Puede ser que duermas mucho, también es cuando se manifiestan mucho, sobre todo en tu cuerpo, puede ser que se desajusten tus químicos porque vienes de una sensación de mucho estrés, ¿sí? En la cuarta etapa es la de la depresión o reacomodo. Esta también esta es como a los 8 o 10 meses después de que perdiste el ser querido o que pasó, lo que hayas perdido. En el adulto, lo que se cree son parámetros, como les decía, no todos lo vivimos iguales, como dijo esta Ceci, no todos vivimos, pero son los parámetros que de los estudios arrojan, ¿no? Que esta cuarta fase llega como entre los 8 y los 10 meses, y esto es cuando ya quedó atrás lo que le llaman el mundo emotivo. O sea, ya no estás llorando, ya no estás enojado, ya no estás triste, ya es como que toda esa emocionalidad la dejaste atrás. Pero aquí es cuando se manifiesta, cuando estás como en una cicatrización, pero estás como en una parte de sentirte pensativo, con perspectiva diferente de la pérdida. Es cuando haces como conciencia de las lecciones aprendidas, ¿no?
Es cuando valoras, por ejemplo, al ser querido, estás en reflexión, ¿sí? Es como a lo mejor ahorita estamos en contingencia y quizás estamos ahorita, a lo mejor el duelo fue ahorita en estos meses y quizá ya muchos hemos aprendido las lecciones, ¿no? Cuánto desperdiciaba mi tiempo, cuánto desperdiciaba la comida, cómo desperdiciaba, a lo mejor no valoraba que podía la movilidad que tenía al viajar, ¿sí? O sea, estamos en en este periodo de cicatrización o de reacomodo, es como que estás otra vez reconstruyendo e incorporando tu duelo en un proceso sano. Sí, y por último, el de la recuperación, sanación, yo la llamo la fase de la aceptación. En esta fase es cuando ya tus rutinas diarias te apoyan, cuando ya estás otra vez como empezando a encauzarte en tu vida diaria, ¿sí? El caos emocional y el caos que también se puede ocasionar impactando una familia, la pérdida de un ser querido o impactando la pérdida del trabajo, ¿no? Que impacta a toda la familia. Bueno, aquí ya las rutinas comienzan a ser, ayudan a que empieces a aceptar el duelo y la pérdida que tuviste. Y no es una parte en la que estés feliz, ni mucho menos, pero sí es una parte como de aceptación. Yo me acuerdo, por ejemplo, si se fijan cuando alguien muere, que ponen en las esquelas del periódico, que tengan pronta resignación. Yo decía, y duro, o sea, ¿cómo quieren que tenga resignación de la muerte si yo amaba tanto a esta persona? Pero lo que quiere decir darle un nuevo significado a tu pérdida. ¿Sí? Resignificar tu pérdida es que tengas resignación. Entonces eso es no como una connotación negativa, sino que en este periodo tú resignificas tu pérdida, entras en aceptación, que no van a volver más, ese trabajo ya no va a estar más, quizá ya no va a estar más esta persona que falleció, o que quizá te tengas que mudar a otro lado, igualmente ya no va a estar, o sea, o también dejar atrás una época de tu vida, ¿no? Si es un divorcio o un cambio de radical de por alguna situación en tu vida, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí es como esa parte de ya aceptación. Y bueno, como le decía, para poder llegar a esta fase requieres haber vivido las 4 anteriores sanamente, ¿sí? Entonces, lo que, lo que lo que yo les quiero compartir acerca de las fases del duelo es que lo valioso es que muchas veces entramos en culpa, ¿sí? Entramos en culpa porque si estás en un periodo de duelo por alguna circunstancia en tu vida y de repente te gana el llanto, de repente te gana la ira, ¿no? Te enojas mucho por una situación que no era tan importante, dices, ¿por qué me puse así? ¿Por qué estoy en esta situación? O porque ahorita a lo mejor y de repente estás demasiado angustiada y con la incertidumbre del futuro y te sientes en culpa. Dices, ¿qué estoy haciendo mal? Pero lo que yo te quiero decir es que estás en tu periodo de alguna de tus etapas del duelo. Por eso es bien importante y la verdad es que se desconoce mucho acerca, ya digo, como a lo mejor Ceci, ¿no? Que estudió y por su profesión conoce esto. Pero muchas veces yo me acuerdo cuando yo pasé por primera vez por un duelo grande de magnitud que impactó mi vida, ni siquiera tenía el concepto del duelo claro, ni siquiera sabía que había fases. Pasó un tiempo, eso pasa ¿sí? mucho, pero cuando tienes una primera pérdida, yo creo que Sí, están de acuerdo conmigo que cuando sí. perdemos al primer ser querido por alguna situación en nuestra vida, ni siquiera estamos pues ni documentados, no sabemos absolutamente nada porque nunca hemos vivido eso. Entonces, Sí, como bien y lo quizá a mencionaba lo Ceci, mejor, sí, que lo mencionaba Ceci, lo mencionas tú, es algo que de repente es tan natural, de repente pensarías, es que me tengo que sentir mal, bueno, me voy a dar una oportunidad, pero el tener esta información y saber en qué etapa te encuentras, saber cómo situar esta emoción también, te ayuda mucho a conocerte. sí, y sobre todo ahorita que estamos en este periodo de estar en casa, entender que estamos viviendo todos en mayor o menor intensidad duelos, ¿sí? Duelos y que para mucha gente ha cambiado, por ejemplo, en la pérdida de su trabajo, ¿no? Para muchos que han fallecido personas, por ejemplo, y que ni siquiera se han podido despedir porque entraron al hospital y ya no los han podido ver más, ¿no? Entonces, eso quiero yo compartirles, que no se sientan en culpa ni se juzguen tan duro, ¿sí? Que entiendan pues que
dejar fluir las emociones. Aquí en Mujer 2020 hemos hablado mucho de gestionar las emociones. O sea, si siento esa tristeza o si siento este enojo, pues observarlo, saberlo y no luchar como pretender que no pasa, porque si estamos en la lucha, el duelo se complica o se nos hace más duro esta época, ¿no? Entonces, el duelo en los adultos sí tiene de alguna manera van amarradas una de las etapas, se van avanzando en las etapas, de las 5 etapas del duelo. Hay muchos estudios de más etapas y luego cada una se puede dividir, pero yo creo que esto sería como lo básico de lo que hay, de información, y más que nada que saber que existen y que quizá lo estés viviendo en este momento y que por ahí puedas entonces mejor darle una salida a esa emocionalidad o a esos pensamientos que tienes que quizá te están haciendo en este momento daño y que solamente tienes que observarlos o que sentir, o sea, sentir, quizá llores 10, 15 minutos y ya, se va el llanto. Quizá estás muy enojada, pues ponte a escribir porque estás enojada, o ponte a lavar los trastes, o como decía un amigo mío psiquiatra, ponte a planchar y se te va, o sea, gestiona la emoción para que puedas ir avanzando. Definitivamente, Mayra, es una de las mejores recomendaciones. Yo creo que podemos dar el vivir, el darnos la oportunidad de ponerle nombre a esa emoción, de hasta incluso ponerle nombre enfrente como tal, sentarla a la mesa y decirle, me estoy sintiendo triste, en verdad esto está siendo bien difícil de llevar, pero no estoy solo, pero voy a hacer esto. O sea, creo que esto puede llegar a ser la alternativa más viable definitivamente por esta etapa de confinamiento que se ha extendido y que muchas veces pues salir, incluso pues los servicios funerarios ya han cambiado, las ceremonias, los ritos que la humanidad creó para despedir a sus muertos han ahora evolucionado. Ahora la verdad es que la normalidad que conocíamos va a cobrar un sentido diferente y esto pues definitivamente nos va a marcar. Así que estas herramientas para gestionar mejor nuestras emociones son de un potencial enorme, las cuales yo la verdad les invito a las personas que nos escuchen que se documenten, que se informen. Hay mucha información que comparte Ceci sobre las emociones, hay mucha información que tiene Mayra, pero hay mucha información en internet de repente sobre cómo vivir un duelo de una manera saludable, si quieren verlo así, no es la mejor palabra. Y ahora me gustaría profundizar en uno de los ejemplos que planteamos en el momento de crear este programa. Ceci, como experta en esta terapia para niños y adolescentes, me gustaría que nos compartieras pues alguna situación, alguna experiencia o algún caso que vaya relacionado a la pérdida que ha enfrentado algún niño y algún adolescente. Esto sería sumamente valioso para poder de alguna manera identificarnos y saber cómo ellos también enfrentan las pérdidas. Adelante, Ceci. Claro, Ale. Mira, va variando muchísimo de cada edad de los niños. Cada proceso lo hace bien diferente según su etapa de desarrollo también. Te decía hace un momento, por ejemplo, con los niños muy chiquitos de preescolar, sí tenemos que ser a lo mejor un poquito rudos, muy directos, muy concretos, porque ellos no tienen idea de lo que es no reversible. Ellos piensan que si se va alguien que los cuidaba, va a volver después. Y luego los papás se angustian mucho o luego hasta empiezan a creer en fantasmas porque luego los niños preguntan por los abuelitos o por el señor que estaba en la escuela y que ya no está, el conserje. No, o sea, los niños no tienen esta idea y se les olvida. Entonces, por eso están preguntando constantemente. De hecho, otra de las recomendaciones, yo sé que se maneja mucho esta cuestión de las cuestiones religiosas para explicar la muerte, lo cual tiene mucho sentido y personalmente también tengo mis creencias religiosas, pero para los niños es más complicado. Si nosotros les damos esta idea de que en algún momento vamos a ir al cielo y nos vamos a reencontrar con la mascotita que perdimos o con el abuelito, es más difícil, porque el niño después
ya hace mención de este abuelito y nos paniqueamos terrible porque ya más grandes dicen que quieren ir a ver al abuelo y entonces da un pánico tremendo a los papás de, pero es que, ¿qué me está diciendo mi niño? No, no calma. O sea, el problema es que el niño cuando tú le diste la información no tenía conciencia de todo esto. Ahora que la tiene y tú le dijiste que va a ir al cielo y en el cielo en algún momento se va a encontrar con esta personita o con esta mascota, pues claro, o sea, el niño quiere reencuentro, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí es muy importante tener conciencia de que la muerte es algo que todos vamos a pasar en algún momento y no podemos negárselo a los pequeños. Yo sé que como papás queremos evitarles el sufrimiento y evitarles el dolor, pero el niño también tiene que vivir su proceso de pérdida, como bien contaba Mayra. O sea, los niños necesitan tener este proceso, tal vez no lo van a vivir como los adultos, tal vez ellos no van a tener como estas etapas tan definidas, pero tú sí vas a ver que te pregunta constantemente no sé, por su mascota o ahorita actualmente por sus compañeritos de la escuela, que por más que tú ya le explicaste que no va a poder ir o que no están las piñatas vigentes ahorita, el niño sigue insistiendo y te vuelve a preguntar y te vuelve a preguntar. Es normal, el niño quiere volver a retomar su vida anterior, extraña y es un duelo de la realidad. Tenemos que ser conscientes de esto. Con los niños ya un poco más grandes, que ya tienen más conciencia de lo que ocurre, ya vemos más como reacciones más parecidas a la de los adultos. Ya podemos ver que de pronto están ansiosos o muy tristes. Creo que ya en este tipo de edad, a partir de los 7, 8 años, ya tenemos que ubicar y poder ver como foco de alerta si el niño se llega a sentir como culpable o muy ansioso. Si tú ves que tu niño tiene dificultades para separarse de ti después de que tuvo una pérdida muy cercana o que le da como miedo cosas que antes no le daban miedo, ya no hace cosas que antes se hacía, esos son focos de alerta que tenemos que tener muy presentes porque en esas situaciones el pequeño necesita ayuda para procesar este duelo. También lo que les comentaba hace un momento, el que de pronto vemos a los niños con muchísima ansiedad. En alguna ocasión me tocó que llegó un pequeño muy ansioso, con muchísimos miedos, no quería ni quedarse en la escuela, no quería nada, solamente quería estar con papá y con mamá. Y no, pues cada vez que se iban al trabajo, que lo tenían que dejar en la escuela y demás. Era un pánico tremendo. Después ya indagando qué era lo que pasaba, que el niño pensaba que como se le había muerto su mascotita en algún momento y le habían dicho que se había ido de viaje, que se había ido lejos, pues el niño tenía miedo a la separación, porque ese era un integrante de la familia. Y como integrante de la familia, pues da pánico que de pronto solamente te vas y ya no vuelves. Entonces el niño estaba presentando muchísima ansiedad por un evento que había pasado hace meses y que los papás ni siquiera lo relacionaban. ¿Por qué? Porque los niños solamente presentan en ocasiones la emoción, no hacen como todo este proceso de poderlo conectar con el evento que repercutió en este estado. Digamos, Entonces los sí es niños, muy importante. Ceci, perdón la interrupción, Ajá. entonces los niños solamente de alguna manera es como si tuvieran el resultado de esa pérdida, más sin embargo no llevan secuencialmente el proceso como los adultos, por así decirlo. Así es, depende mucho, te decía, de la etapa y del desarrollo también emocional del niño. Pero en primera instancia, cuando son muy pequeños o van entrando a este nuevo como nivel intelectual también en donde dicen, bueno, lo que antes era, pues ya no es reversible. Y a todos nos pasa que en algún momento, pues la gente muere. Lo que son las consecuencias también de una enfermedad también todo, cuando el niño ya logra hacer como toda esta cadena de ideas, su pensamiento ya puede ser más constructivo y generar un duelo como tal. En primera instancia, cuando no se logra o hay algún, ¿cómo llamarlo? Como un eslabón que todavía no está sujeto, pues llega solamente la emoción. Entonces el niño, pues tú lo ves de pronto como muy pensativo o con periodos de ansiedad bien fuertes que antes no tenía.
Todo esto, si tú lo ves en tu niño, tienes que explicarle. Otra cosa también muy importante, cuando ya los niños están más grandecitos y ya comprenden que después a lo mejor de un evento, de una enfermedad muy fuerte o tal vez de un accidente puede ocurrir la muerte, es importante que tú como papá le aclares que no cada vez que nos enfermamos llega hasta la muerte, no es todo igual. Entonces, como tratar de aminorar estas ideas que en un momento, cuando ya las hacemos conscientes, también generan muchísimo pánico en los pequeños. Perfecto, Creo Ceci. que esas son cosas que como papás pueden ayudar muchísimo para saber cómo hablarle a nuestros hijos, qué decirles, ¿no? Totalmente, y bueno, son herramientas y claves para de alguna manera poder vivir también con ellos el duelo, la pérdida a lo que están enfrentando. Y que a veces también tratar de, al final del día son niños, lo que para nosotros puede ser algo tal vez ya dentro de nuestra vida de adultos, algo sencillo de llevar, para ellos representa toda una nueva etapa, ¿no? Toda una nueva pauta en su vida. Esto tratando de también dejar en claro de repente las pérdidas, por ejemplo, de las rutinas, de las rutinas, y tú lo sabes, ¿no? Los Claro. niños hoy en día están extrañando el ir a la escuelita, el ver a sus amiguitos, las actividades que tenían, y de repente nosotros podemos pensar, pero si estás en casa, estás aquí, estás, pues que estás conmigo, pues sí, pero tenía una vida, tenía actividades, tenía amigos, tenía ciertas cosas que le Sí, daban eso que claro. tú dices. Ese es un punto bien importante, Ale, y sí es bien importante retomarlo porque también he visto casos últimamente y es muy difícil, por ejemplo, yo que veo niños, pues con la pandemia, claro que fueron los primeros que dejé de ver, pues por obvias razones, porque era un peligro para ellos, ¿no? Entonces los dejo de ver y sí también eran los que más me preocupaban porque decía yo, oye, tanta pérdida, porque estar en la escuela, pues es el aprendizaje, es el cariño de la maestra, la Sí. atención de los compañeritos, de la maestra, es muchísimo cambio en las rutinas, que los niños necesitan siempre una rutina muy estructurada o lo más estructurada posible para que ellos se sientan seguros. Recordemos que a los niños una estructura, un horario definido les da seguridad. Entonces ahora, pues realmente todos los papás podemos estar en casa, los que tenemos suerte aún seguimos en casa la gran parte del tiempo, sin embargo la atención pues no es la misma, porque también tenemos otras cosas que hacer, tenemos trabajo y demás. Entonces yo ahora estaba de que con el Jesús en la boca y decía yo, ay, por favor que sí den las clases, porque luego se escuchaba así como que lo iban a Sí, alargar más o que se iba a cancelar. No, yo creo que es una buena opción, creo que está genial, porque de alguna manera los niños van a poder tener de nuevo una rutina y les va a ayudar. Veía niños que llegaban y llegaban bien tristes, o sea, y era una tristeza que yo no les conocía, ni cuando llegaron en primera instancia por alguna problemática, yo no los había visto así, muy tristes, porque es una pérdida del poder jugar, del poder sentir ese momento pues de ser ellos mismos, sí. porque seamos honestos y en casa, pues estamos más sobre ellos, no es el niño solo en otro lugar, sino que está bajo papá y bajo mamá. Creo que el que los niños estén en la escuela también les va formando en sí mismo, les hace más autónomos, logran hacer un pensamiento más individual. Entonces, todas estas son pérdidas que han tenido nuestros pequeños. Si ven a los niños muy tristes, aislados, o que antes hacían muchas cosas y les divertían y ahorita no les divierte nada, eso es parte de un duelo y tenemos que respetarlo porque luego nos enojamos o decimos de que, ay, nada más está acostado, o pero ¿por qué anda triste? No tendría por qué estar triste. Pues sí tendría porque ha perdido bastante. Tenemos que darle la oportunidad y ayudarle a los pequeños a identificar estas tristezas. Incluso es más fácil como papás el poder ubicarlas y el decirle, amorcito, yo creo que a lo mejor estás triste porque no has ido a la escuela y extrañas a Ujú, tu maestra y exacto. extrañas a tus compañeros y Ayudarles, ponerlo tú ¿no? en palabras. Ayudarles. Claro, Ajá. eso es parte Claro. del proceso que el niño va a ir haciendo y que al momento de verbalizarlo,
el niño va a poder hacerlo consciente y hacer algo con eso. Pues entonces ya le puedes hacer una videollamada o hazle un dibujito a tu maestra para cuando la veas. No sé, puedes hacer algo con tu pequeño, pero lo peor que podemos hacer es negarlo o pensar que nuestros Definitivamente. pequeños están así de la nada. Ayudémosles a que ellos lo vivan y puedan procesar estos nuevos como duelos y procesos que no estábamos acostumbrados. Totalmente de acuerdo contigo, Ceci. La verdad es que esa es una realidad y también pues ser estos facilitadores, ¿no? De vivir estas pérdidas, de estar ahí para ellos y de crear también estos entornos en donde a lo mejor ellos, como dices, no les pueden poner nombre a lo que están sintiendo y tú le puedes facilitar. Te sientes triste porque no has hecho esto, no has visto esto. ¿Quieres que hagamos algo? Bueno, vamos a hablar con tu maestra, o vamos a hablar con tus amiguitos, o vamos a hacer una videollamada, o vamos a tratar de divertirnos tú y yo, o de crear una simulacro de escuelita y tú eres el maestro. De alguna manera, el situar estas condiciones para que el niño, pues de alguna manera, exprese lo que siente, que pueda ser más fácil para él, pues también superar y ir poco a poco saliendo de estas etapas. Maravilloso lo que nos compartes, Ceci. Mayra, me gustaría y creo yo que es meramente algo que todos como adultos hemos vivido. Hoy en día, bueno, pues esta situación está generando, y lo vimos en un especial del duelo, pero enfocado a la pérdida del trabajo, pues muchos desafíos. Hay mucha gente que está perdiendo sus empresas, que se está reinventando, que está, pues de alguna manera, llevando hasta sus servicios de una forma totalmente diferente, ¿no? Incluso pues la terapia, como lo hace Ceci, como lo haces tú, las mentorías, pues ahora ya son en línea, cuando eran un ejercicio que era pues realmente el encuentro de personas, y ha cambiado y revolucionado muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras, pues, desde tu experiencia también, qué ha sido para ti en la creación de tu libro, pues, enfrentar esta pérdida, pues, de un ser querido, pero también, como en todo, tú que te dedicas al tema empresarial, como asesora y coach de empresas, que también estas personas que están viviendo estos duelos por la pérdida de sus empresas o emprendimientos, ayudarles. ¿Qué situaciones como esta podrías, pues de alguna manera compartirnos y que serían pues valiosos para las personas que de alguna manera nos escuchen o pueda ser de ayuda este mensaje? Sí, bueno, mira, creo que eh, bien importante es lo que te comentaba hace rato. No estés en culpa o estés pensando que tú eres el equivocado, que tú hiciste mal las cosas, ¿sí? Ver que también si tu empresa o tu trabajo o tú como persona tienes que buscar otro empleo o iniciar como emprendedor, que quizá lo más importante es aprender la lección. ¿A qué me refiero? Que descubrí que antes de esta situación yo a lo mejor no tenía sólida. A lo mejor en mi empresa me di cuenta que no tenía sólidas las finanzas o que no tenía sólidos los recursos humanos o que mis productos evolucionaron a otro nivel o también como notar y aprender en qué voy a poder mejorar yo como persona, como trabajador, como emprendedor, como empresario, ¿sí? Quizá a lo mejor tengo que asesorarme a lo mejor legalmente. Sí, me di cuenta que no, o ahora, ¿no? Cómo reinventarme en el mundo digital. Pero no por eso ya me voy a ir ahorita, rapidísimo, a tomar decisiones y ya a hacer inversiones. Creo que eso sería que entender que estamos en un duelo mundial, en un duelo como país, en un duelo como comunidad. Entonces, dicen que cuando hay momentos de caos no son buenas épocas para tomar decisiones grandes, ¿sí? Entonces yo creo que lo que yo te diría que sería bien valioso es que fueran un paso a la vez. Un paso a la vez es como, ¿qué requiero manejar primero? ¿No? Si perdí mi trabajo, bueno, voy a arreglar mi currículum, ¿sí? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué me gustaría? ¿En qué zona? ¿Cómo? Meto mi información a las empresas de trabajo. Si soy emprendedor,
bueno, ¿cuál es mi siguiente paso? A lo mejor tengo que organizar que ahora mis productos, los como dices, o sea, los tengo que entregar de otra manera, mi servicio al cliente, ¿sí? Entonces, me capacito en servicio al cliente en esta nueva modalidad. Pero lo que yo les quiero decir es que no tomen decisiones que les pueda costar mucho tiempo y dinero y que luego no puedan capitalizarlas o que se les haga un problema mayor, ¿sí? Que luego se vean envueltos en problemas mayores. Creo que es momento de ir un paso a la vez, ¿sí? Ahorita es ir un paso a la vez. Es como, miren, es cuando vas en la carretera, vas en una carretera tú manejando bien contento y de repente tenemos, bueno, la raya amarilla del centro y la raya blanca de acá de la orilla. Tú vas manejando y de repente se empieza a llover, baja la neblina y pierdes visibilidad de hacia adelante. ¿Qué haces tú? Desaceleras y vas despacio viendo los siguientes 5 o 4 metros que tienes visibilidad. Y sobre esos 4 o 5 metros que tienes visibilidad vas tomando elecciones, vas viendo qué te puede funcionar, probando, ¿verdad? Esto me funcionó antes, ¿qué me puede funcionar ahora? Pero no querer tomar elecciones cuando no tienes visibilidad de un futuro en tu emprendimiento o en un futuro en tu trabajo o que simplemente ahora tienes que buscar trabajo. Bueno, ve con los primeros pasos, ¿no? Quizá tenga que tomar en internet algún taller de cómo vestirme, tenga que arreglar, te decía, mi currículum, tengo que a lo mejor arreglar mis finanzas familiares porque ya perdí el trabajo y lo que tengo ahorita lo tengo que administrar, ¿sí? O sea, a lo que voy es de que ir un paso a la vez te da que bajes la ansiedad y sobre todo que no te hagas daño en un futuro con tomar elecciones que no te van a apoyar, ¿sí? Que vas a pagar precios altos. Entonces, creo que eso sería bien valioso. Y en el cuestión de las familias, por ejemplo, bueno, si el jefe de familia o la jefa de familia perdieron el trabajo, quizá hablarlo, ¿verdad? Con los hijos, si tienen ya conciencia, si ya son niños grandes o adolescentes, oiga, miren, eso es lo que está pasando ahora y ahora nos vamos a organizar de esta manera. O sea, de un lugar responsable hay que actuar, porque nosotros somos los adultos, ¿sí? No, entonces los niños se impacta y todos estamos en un duelo, pero sí hablarlo. Creo que la comunicación, ¿no? Con la pareja también hablarlo, ¿sí? Si eres emprendedor, tienes empleados, hablarlo con tus empleados, tal cual. Miren, esta es la nueva situación. O sea, y invitar o de alguna manera hacer sinergia con tus empleados para que todos entren en la misma sintonía y no entren en esa de, ay, ahora ir a entregar de esta manera y estarme lavando las manos y traer la careta todo el día. Bueno, ahorita es un esfuerzo que tenemos que darnos todos, ¿no? Entonces creo que la comunicación, bien importante en estos momentos para avanzar con pasos sólidos. Muchísimas gracias, Mayra, definitivamente, y sobre todo que esta experiencia también, la de a veces que las cosas no salgan bien, las de tener que cerrar, las de que de alguna manera tener que dejar ese sueño que un día empezaste como emprendedor, ahora pues tienes esta experiencia de vida. Suena muy fácil decirlo, suena sencillísimo decir tienes ahora esta experiencia de vida que te va a hacer más fuerte, pero también te va a hacer más sabio y te va a ayudar a de alguna manera enfrentar si tienes otros proyectos a futuro. Dicen que un emprendedor siempre está emprendiendo de diferentes formas. Alguien que de alguna manera tiene un sueño se alinea para conseguirlo. Entonces, creo que tomar esa experiencia, como dices, reservar este tiempo para hacer una pausa, para llevar una revolución lenta pero constante que nos ayude a recalcular esa nueva ruta, ese nuevo objetivo y Sí. alinearnos para conseguirlo. Porque en definitiva lo que nos dejan las pérdidas de seres queridos, las pérdidas de sueños, de proyectos, son a la larga situaciones que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que iban a suceder con nosotros. Nos llevan por caminos de vida muchísimas veces muy diferentes. Entonces, creo yo que es muy valioso lo que nos compartes y de igual forma, pues lo dejamos como sugerencia para las personas que de alguna manera pues estén enfrentando este tipo de situaciones. Sí, Me gustaría, ajá. adelante, adelante. No, nada Dime. más rápido para cerrar aquí con lo que estás diciendo, Ale.
Por ejemplo, ¿verdad? Que hay cosas que estamos viviendo de diferente forma. La pregunta que nos apoya a decirnos es, ¿cómo podía interpretar diferente esto? ¿No? Como, por ejemplo, era mi fiesta de cumpleaños y no la tuve como pensaba o no me gradué como yo pensaba y mi título me lo mandaron digital, ¿sí? O no hubo el evento, como decía Ceci, no, ahorita no hay las fiestas, no hay las piñatas, no hay fiestas infantiles. ¿Cómo podría darle otra nueva interpretación a eso? Hasta ¿Sí? la situación que comentaba Ceci, las bodas. He Ujú. sabido de tantas novias y de tantas parejas que de alguna manera pues tenían su proyecto y que están de alguna manera esperando que esto termine así con una fecha como si nos fueran a decir salgan al mundo a vivir para pues de alguna manera retomar y es una decisión bien difícil. Yo lo único que pues como comentas puedo de alguna manera como pues simplemente sugerir es date este tiempo, date este momento para de alguna manera estar bien, para sentirte bien. Deja que el mundo se acomode y ya encontrarás el balance en esa paz que vas a tener de poder decir, hay una nueva fecha, de reprogramarlo, sucedió, o sea, de repente el mundo nos mandó a la casa a todos y planes de viajes, planes de bodas, planes de celebraciones, tu fiesta de cumpleaños, Mayra, por cierto. Sí, pero Este, fíjate, eso es lo importante. Por ejemplo, y digo, fue mi fiesta de cumpleaños que yo tenía planeada en un lugar hermoso para 200 personas. ¿Y qué fue? Tuve una fiesta de cumpleaños increíblemente en el mundo digital, gracias a Mujer 2020, porque muchísimo más gente ese día pude compartir mi experiencia a lo largo de mi vida. Entonces, uno nunca sabe y esa es la oportunidad que sería valiosa que nos demos en este momento, que a veces la oportunidad o la nueva posibilidad, si estamos necios en querer que sea nuestra manera y que quiero que sea así y quiero que, no, quizás soltar la expectativa y decir, bueno, ahora esto que tengo enfrente, ¿cómo lo podría ver diferente para que me funcione en esta época, ¿no? totalmente de acuerdo, así es, adaptarnos. Ceci, me gustaría que por favor me compartieras, pues, ¿qué ha sido también para ti como profesional, como psicóloga, el acompañar a todos estos niños y estos adolescentes en este momento? Porque sin duda alguna es un momento de vida histórico y que pues nadie estábamos preparados como para vivirlo, pero ¿qué ha sido? Y pues también como mami, ¿no? Porque supongo yo que ha sido pues una aventura y también pues adaptarnos a esta nueva vida digital de repente. ¿Qué ha sido para ti todo esto? Para tus pacientes Fíjate que también. ajá, sí, era lo que te iba a decir. Ha sido todo un proceso bien difícil desde un inicio. Yo creo que para todos, o sea, me incluyo, porque el pensar en manejar la terapia en línea, de hecho, hace días me veía y era como de que voy a dar terapia y llevo mi tripié y mi celular y me acomodo y todo. Y decía, verme desde fuera, o sea, qué locura, ¿no? O sea, esto es de los supersónicos. Y en un inicio, sí fue como todo un proceso de adaptación, porque lo platicaba con colegas y decíamos, es que no me gusta, es que no es lo mismo, es que, pues sí, pero creo que ya nos toca adaptarnos a esta nueva modalidad y que nos tiene que empezar a gustar, porque eso también se transmite y uno puede trabajar mucho, mucho mejor cuando te gusta el lugar en donde estás y cómo lo haces. Entonces, creo que también es mucho trabajar en la cultura, en la sociedad, de que este método es lo nuevo y tiene el mismo valor o más. Creo que eso es primordial. En un inicio, muchos de mis pacientes era de, pues me espero cuando vuelva mejor presencial. Ok, perfecto. Los adultos fueron los que más batallaron. Entonces, lo de los niños, pues ya los papás, pues sí les tenía que decir, pues que les daba orientación a papás, pero con los niños es muy difícil que me puedan poner atención. De pronto sí los saludaba, pero pues solamente eso, ¿no? Pero con los adultos sí fue todo un proceso muy difícil para podernos acoplar nuevamente a esta modalidad. Todavía hay gente que le cuesta trabajo, que es como pero es que ya está volviendo la gente, o sea, pues sí, pero todos tenemos que cuidarnos y si los adultos podemos comprender
que podemos manejarlo en línea, pues lo seguimos manejando en línea. Aparte, todos tenemos que tener conciencia que, por ejemplo, como bien decías, como mami, pues también me toca organizarme con mi marido para que me cuide a la niña mientras yo tengo mi horario laboral. Es todo un show, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado. Realmente creo que es una herramienta fabulosa esto porque anteriormente, por lo mismo, mi niña tiene 3 años, entonces tomar cursos y así, pues sí era, pero tenía que hacer toda una cronología de tiempo para poder llegar a tiempo por la niña, para poderla llevar, o sea, mi organización del tiempo era mucho más difícil ahora. Ahorita, pues tomar cursos me ha sido mucho más fácil, poder estar actualizándome. Creo que son muchos los beneficios. Y sí, que le tomemos mucho como valor a este nuevo trabajo, a esta nueva modalidad y que sepan que se puede hacer muchísimo o más. Lo único que necesitamos es que realmente se comprometan, así como todos nos estamos comprometiendo a hacer nuestra labor lo mejor posible en estas nuevas modalidades. Porque no somos los únicos los psicólogos, están los maestros, están las personas que van y dan talleres a las empresas, que van y hablan y asesoran en empresas. Tú, Ale, o sea, muchísima gente estamos trabajando a través de este medio y tiene el mismo valor. Entonces, creo que eso es muy importante como recalcarlo y que, pues sí, que nos pongamos más amorosos de estos medios y les demos las gracias. Sí es difícil, pero se logra y de verdad logras muchísimos avances. Yo me daba cuenta con gente y ahora pues ya la gente está más comprometida y ya sabe cómo funciona todo esto, ya no ponen tantos pero los adultos, son contados, pero sí se logran muchos avances y sí logras una conexión muy, ¿cómo decirlo? Muy íntima, o sea, sí se Muy puede genuina, lograr. muy particular. Sí, totalmente de acuerdo contigo y coincido en el hecho de darnos esta oportunidad que en medio de tanta pérdida que hemos enfrentado, porque son pérdidas, aunque no lo querramos reconocer, tantos cambios a la normalidad, a lo que conocíamos como nuestra vida, tantos retos que se nos ha presentado, la implementación de nuevas tecnologías, a gente que antes no agarraba una computadora, que no hacía un enlace, que no hacía home office jamás, que todo era presencial. Esto ha venido a revolucionar y yo creo que hay que darnos esa oportunidad de una manera positiva y de esas pérdidas sacar una ganancia o simplemente capitalizar la pérdida, le llamo yo siempre. Hay que capitalizar de lo que perdemos las cosas buenas, lo que sí podemos rescatar, lo que podemos tomar y que nos va a hacer más resilientes, que nos va a convertir en mejores seres humanos. Entonces, pues antes de cerrar esta entrevista y este programa que he disfrutado mucho con ustedes y sobre todo este tema, me gustaría, por favor, Mayra, nos compartas tus redes sociales y nos compartas la portada de Sí, tu libro para buscarlo en Amazon, sí, que cabe mencionar que también está a un super costo meramente simbólico porque la plataforma tiene que cobrar algo definitivamente, Amazon, pero está regalado prácticamente. Es un recurso valiosísimo. La lectura también en medios digitales, ahora en estas nuevas normalidades, es un recurso muy es algo que te puede ofrecer muchos recursos para capacitarte, ahora sí como con Ceci, con los expertos, y simplemente es leer un libro, dedicarte tiempo para leerlo. Así que por favor, compártenos tus redes sociales, también cuando sí, estás acá en Mujer 2020 y el sí. dato del libro, por favor. Sí, bueno, a mí me encuentran como Mayra Pineda Oficial en las redes sociales, en todas, y en mi página web es como mayrapineda.com. Ahí hay muchísima información y contenidos que tengo gratuitos que pueden entrar a leer, sí, de diferentes temas, del duelo, de emprendimiento, de relaciones. Y estoy como Mayra Pineda Oficial en las redes, aquí en Facebook, en Instagram. Y bueno, este es mi libro, Guía Práctica para Vivir la Pérdida de un Ser Querido, y subtítulo Volver a Ser Feliz, porque sí se puede. Es como toda esta situación. Va a pasar y vamos a aprender las lecciones y nos va a ir bien. Claro que el crecimiento ahí está. Y si me permite, Sale, yo preparé Sí. nada más rápido, quiero Adelante, darles la adelante. portada. Bueno, dos libros por si están en casa y de repente dicen, ay, no le Esto es encuentro, muy valioso. estoy en una situación de angustia, incertidumbre al futuro, ¿qué puede apoyar? Tu No libro lo lo tengo, encontramos en Amazon, ¿verdad? En Amazon en está tu mi libro. libro lo encuentran en Amazon y en Kindle. En Amazon, si lo piden en pasta blanda,
sí tiene un costo por la de la impresión, porque viene de Estados Unidos, pero en Kindle, en digital, está, antes lo tenía en 99 centavos, pero acaba de cambiar las políticas y ahorita está en 2.99. Pero bueno, son como ni 100 pesos, pues. Pero básicamente es porque ya es el precio mínimo. Y les quiero recomendar este libro que, bueno, a mí me encanta, El hombre en busca de sentido, más que lo tengo digital. Ay, se me apagó No el se iPad. alcanza a ver la portada, ahí Sí, está. A ver si ahí se está. abre A ver si ahorita. ahí se puede ver. El hombre en busca de sentido De de Víctor Víctor Frank. Frank. Es un clásico, pero creo que en estos momentos nos hace conectar con la empatía, con la compasión, con la resiliencia y sobre todo con encontrar un propósito. Siempre que estemos en momentos de caos, en momentos de crisis, por cualquier situación que estemos pasando, encontrar y enfocarte en un solo propósito te hace que todos los días tengas una ilusión, algo por qué continuar. Y el libro que les enseñaba hace ratito, este libro se los recomiendo, sobre todo que es Elizabeth sí, da Kubler-Ross. mucho consuelo si tienes la pérdida de un ser querido. Se llama La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. La verdad es un libro muy fácil de leer, muy chiquito, muy bonito, pero yo lo diría, cuando tienes la pérdida de un ser querido, quizá a lo mejor tu ser querido por el COVID murió solito en un hospital, no pudiste despedirte y tienes eso incompleto, o quizá está en otro lugar del país o en otro lugar, otro país y no te pudiste despedir. Bueno, este libro creo que te puede dar un consuelo y una perspectiva de que estamos unidos y que aunque no hayas estado presente en ese momento, te puedes despedir y puedes estar en Hacer ese esa cierre. cercanía con tu ser querido. Muchas gracias, Ale. Gracias, no gracias a ti. Adelante, Ceci, por favor, compártenos tus redes sociales, compártenos también cómo te encontramos y sobre todo, pues, a quién estás dando consulta, cuáles son las modalidades, toda esta información para que, pues, la gente tenga estos recursos a mano. Adelante. Claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como Ceci Ramírez Psicóloga, me pueden enviar invitación de Facebook y también tenemos un consultorio, lo pueden encontrar en Facebook como Ceres Soluciones Emocionales, también en Instagram. Ahorita estamos manejando la terapia en línea para adultos y la terapia presencial solamente para niños y adolescentes. En algunas ocasiones que lo vemos necesarios, sí podemos asistir para terapia presencial en adultos, sin embargo, sí les pedimos primero que tengamos una primera sesión en línea para poder ver cómo se maneja el caso. Perfecto, Ceci, pues muchísimas gracias. Pues ahí están, Gracias a usted. Facebook, Instagram y redes sociales. Y bueno, pues a nombre de Mujer 2020, pues nos encuentran como @Mujer 2020MX en todas las redes sociales, en todas las plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, en todas partes estamos así. Y pues hay recursos también disponibles, pláticas, charlas, todos los días llevando contenido de valor, pues para aportar a la comunidad no solamente en esta etapa, sino pues de manera permanente para apoyar con contenido útil que vaya a ayudarnos a todos en esta etapa que estamos viviendo, desde un sentido de desarrollo humano, relaciones humanas, ahora sí que temas como el duelo, vemos también temas de tanatología, vemos temas de redes sociales, emprendimiento, hay muchísimos recursos ahí para compartir, todo totalmente gratis siempre y ahí a la mano, simplemente en un clic. Y bueno, pues agradecerles su espacio y sobre todo a este grupo de Trueques y Ayuda por Coronavirus, la invitación para poder enlazarnos a este programa y sobre todo pues llevar este contenido que esperemos que les sea mucho de utilidad. También les pedimos que lo compartan con las personas que de alguna manera saben que enfrentan una pérdida y que pueda ser pues esta información útil. Siempre es importante y valioso compartirla. Un placer, Mayra, un placer, Ceci, como siempre, Gracias. tenerlas como invitadas.